La verdad es que don Donation Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade, este escritor y filósofo francés abordó y confrontó el tema de la sexualidad, de la libertad y de la moralidad de una manera muy minuciosa. Por lo tanto, exploró expansivamente la realidad de este asunto, a tal punto que en su época y en su tiempo despertó una serie de sentimientos ambivalentes para con su persona. Bueno, con sus pros y con sus contras, lo cierto es que quienes se han detenido en el tiempo y han leído y releído sus obras se darán cuenta de que, a pesar de todo, el Marqués de Sade deja algunos mensajes sumamente interesantes que, decir verdad, nos pueden servir en cierto sentido para las decisiones de nuestras vidas. Muy bien, a este respecto y enmarcado en este asunto, a continuación voy a presentar algunas consideraciones que personalmente yo las considero como mensajes buenos, por lo tanto nos pueden ayudar a la reflexión de nuestros pensamientos al momento de tomar una decisión en el transitar y trajinar de la vida del más acá de este mundo, ¿verdad? Donde siempre estamos por ahí luchando, como se dice, contra el bien y el mal, contra lo positivo y lo negativo. Bueno, a continuación escuchemos con suma atención esos mensajes que nos deja el Marqués de Sade. Muy bien, el Marqués de Sade, la verdad es que critica duramente, radicalmente, la hipocresía y la represión sexual que se daba en su tiempo, en su época. Él denunció la doble moralidad de la sociedad de su época, que la verdad es que condenaba de una manera muy hipócrita, condenaba las prácticas del sexo en su tiempo, cuando en realidad ellos lo hacían a espaldas muy satisfactoriamente. Una siguiente crítica de don Donation Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade, fue que él criticó la represión sexual y la falta de la libertad individual en materia y en asuntos de sexualidad humana. Como les dije anteriormente, la Iglesia, el clero apostólico romano, pues era la que tenía el poder absoluto y por lo tanto la que dominaba y monopolizaba la moral de las personas, como lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Aunque hoy en día hay más libertad en comparación con el tiempo del Marqués de Sade, allá por los años de 1740 de su vida a 1814 aproximadamente. Muy bien, el Marqués de Sade defiende la libertad sexual. Por lo tanto, un mensaje bueno que él deja es que él aboga por la libertad absoluta en materia de sexualidad, sin restricciones morales o legales, ya que la persona humana, con su suficiente capacidad cognitiva, puede llegar a tomar sus propias decisiones, sabiendo de lo que es bueno y es malo en cuestiones morales. Asimismo, también el Marqués de Sade consideraba que la sexualidad era una forma de expresión humana sumamente esencial y fundamental de cada persona, por lo tanto no había por qué avergonzarse, ni mucho menos intentar reprimir esta expresión de la naturaleza humana. Muy bien, los cuestionamientos que deja el Marqués de Sade a la autoridad y a la moralidad de su época. El Marqués de Sade cuestionó la autoridad de su época, en este caso de la Iglesia y del Estado, en materia de moralidad y sexualidad. Lo mismo también argumentaba él a este respecto, que la moralidad era una construcción social
y por lo tanto no hay verdad absoluta al respecto y a este respecto del tema de la moralidad, porque son constructos personales de cada persona que los puede cifrar o abrigar desde su propia perspectiva mental, por lo tanto desde su propia subjetividad, ¿no? Mientras que no haga daño a nadie, cada persona, decía el Marqués de Sade, puede vivir su libertad sexual con plena autonomía y por ende con plena independencia. Muy bien, el Marqués de Sade explora también, él exploró de una manera muy libre el tema de la sexualidad humana, al punto que él deja mensajes interesantes, ¿no? Cuando él explora la diversidad de la sexualidad, incluyendo el sadismo, el masoquismo y la homosexualidad. Deja muchos mensajes a este respecto. Los invito a que lean sus obras, Los 120 días de Sodoma, entre otras obras que son sumamente interesantes. Él consideraba que la sexualidad era una parte fundamental de todo individuo y por ende de la condición humana. Por lo tanto, todos somos llamados a autoadmirar nuestra propia sexualidad y por lo tanto autoexplorarla, de modo que lleguemos a realizarnos sexualmente, cada quien a su conveniencia. La influencia, ¿qué fue lo que influenció en el Marqués de Sade en su tiempo? Como le dije en líneas generales, justamente la doble moral de la Iglesia, del Estado y de la sociedad, quienes criticaban duramente la libertad sexual cuando en realidad ellos lo practicaban con mucho gozo. En el caso del Marqués de Sade, le inspiró el movimiento surrealista y la literatura erótica. En el caso de él influenciaron muchos escritores de su época, lo que lo motivaron a explorar de una manera muy libre el tema de la sexualidad y de la moralidad. Sin duda ninguna, interesantes consideraciones, mensajes sumamente buenos del Marqués de Sade, con sus pros y sus contras, pero nos ayudan bastante en estos tiempos a tomar decisiones en un mundo tan complejo y multifacético. Bueno, me despido de este monólogo, lo dejo y hasta una siguiente oportunidad para expresar más mis monólogos. Gracias, permiso.